Y ahora la historia de una conversión. Si tuviera que hacer una presentación esquemática, tremendo error en el caso de este gigante de nuestra fe, diría John Henry Newman. Fecha de nacimiento, 21 de febrero de 1801. Fecha de su muerte, 11 de agosto de 1890. Un santo, cardenal, filósofo, teólogo inglés. Siendo sacerdote anglicano, en desacuerdo con el laicismo en la que se encuentra la Iglesia de Inglaterra en el siglo XIX, se une al movimiento de Oxford y se convierte en uno de los animadores. Convertido a la Iglesia Católica, es nuevamente ordenado sacerdote oratoriano de San Felipe Neri, en la Iglesia Católica, etc. Pero un esquema así frío poco o nada dice de su camino de conversión. Cuando hablamos de la conversión de Newman solemos referirnos a la noche entre el 8 y el 9 de octubre de 1845. Esa noche en que el padre Dominique Barberi, después de viajar durante 5 horas bajo la lluvia, llega a Littlemore, el pueblo donde Newman se había ido a vivir después de haber dimitido como vicario de la iglesia de Santa María de la Universidad de Oxford. Pues el padre Barberi, beatificado luego por Pablo VI, fue quien le dio la bienvenida a Newman al corazón de la Iglesia Católica después de décadas de investigación teológica, filosófica y espiritual. El padre Barberi comenzó a escuchar la confesión de Newman esa misma noche y continuó al día siguiente, 9 de octubre, día en que fue definitivamente aceptado en la Iglesia Católica Romana. Pues bien, esta conversión no fue repentina, sino fruto de un largo camino, marcado por algunas etapas significativas, por lo que podríamos hablar de al menos 4 conversiones, o más bien de 4 etapas estrechamente relacionadas. Primera conversión. Newman había crecido en la religión nacional inglesa, que llamamos Iglesia Anglicana y ellos llaman Iglesia de Inglaterra. La religión de la Biblia, que no consiste en ritos o credos, sino más bien en leer la Biblia en la iglesia, en familia y en privado, como un devoto anglicano. Leyó la Biblia y se deleitó mucho con ella. En 1816, sin embargo, a la edad de 15 años, cuando todavía estaba en la escuela, cayó enfermo. Enfermo y deprimido por la quiebra de su padre, socio de un banco de la ciudad. Será la primera de 3 enfermedades importantes en diferentes etapas de su vida. En su convalecencia leyó varios libros de orientación calvinista y tuvo una primera experiencia de conversión allí, creyendo que era elegido para la gloria eterna. Hay que recordar que Calvino sostenía la teoría de la predestinación. Hubo discusiones, se debatió si esta conversión era una conversión calvinista a la fe evangélica. Sin embargo, teniendo en cuenta el deseo de perfección moral que animaba a este joven en esos años y la fascinación que ejercía sobre él el pastor Walter Myers, lo que él llama conversión no fue más que el encuentro de un adolescente solitario con su Dios personal y vivo, cuya presencia comenzó a percibir en el corazón mismo de su existencia. Estimulado ya por la convicción interior de una llamada, de una vocación de Dios, Dios entra definitivamente en la vida de Newman y su vida se orienta también definitivamente en esa convicción. Y la época en la que se confirma en la desconfianza de la realidad, de esta realidad que tenemos aquí nosotros a mano, ¿no? O sea, de esta realidad, de los fenómenos materiales, y descansa en el pensamiento de que 2 y solo 2 seres absolutos son de una evidencia intrínseca y luminosa, yo y mi creador. Cada uno tiene la noción de su propia existencia y dice, y mi creador. Y solo piensa y no deja de agradecer a la misericordia mostrada hacia mí, dirá. Su carácter es introvertido y en cierto modo solitario. De ahí, sin embargo, le viene también su capacidad de introspección y su rara lealtad a sí mismo y a los demás, debido a esa también educación evangélica.
Si quisiéramos analizar la naturaleza de esta conversión, diríamos que el núcleo profundo está en el paso de una fe, de la cual se tiene noción de ella, a una fe real como conciencia vivida. Pero en esto no sucedió nada extraordinario, nada de cantos en el espíritu, nada de eso. Recién en este periodo, en otoño de 1816, Newman habla de otro sentimiento profundo que se apodera de él. La idea que era la voluntad de Dios que me mantuviera célibe, dice. Sabemos cómo en el anglicanismo, además como en el protestantismo igual, el celibato no es muy apreciado. En Oxford, en junio de 1817, comienza a asistir al Trinity College de Oxford, donde entra en contacto con la culta aristocracia inglesa, que no descuida los hobbies, las aficiones, el entretenimiento, aspectos que sin embargo no encuentran correspondencia con sus gustos. De hecho, no hicieron más que aumentar esa sensación de separación del mundo visible que había sentido fuertemente en su llamada conversión a los 15 años. A principios de 1819, tiene 18 años, siguiendo la voluntad de su padre, se matricula en el Lincoln Inn, reconocida Facultad de Derecho, y en noviembre de 1820 se gradúa con el mínimo de notas. En este punto se abre el problema de elegir su vida futura. Seguir las indicaciones de su padre, que quiere que se dedique a una carrera jurídica, o seguir su inclinación religiosa. Newman opta entonces por competir por el examen de admisión a Fellow. Fellow es el título más prestigioso de la universidad que unifica el papel del profesor y el del hombre de iglesia. Y lo hace en el prestigioso Oriel College, y es el 12 de abril de 1822 cuando tuvo lugar lo que él mismo considera el acontecimiento más feliz de su vida. Fue nombrado Fellow del Oriel College de Oxford. Y ahí viene una segunda conversión por la influencia del liberalismo. Un amigo suyo le había dicho que la sala de reuniones de Oriel huele a lógica, indicando así la orientación cultural que lleva el nombre de liberalismo. Con el pretexto de liberación del pensamiento, rechaza cualquier autoridad distinta de la razón. El liberalismo, en esencia, no es otra cosa que el desarrollo del racionalismo filosófico del siglo XVII, que tiene como premisa la razón como medida absoluta de la realidad. En Oriel, frecuentando a sus colegas intelectuales, imbuidos del espíritu escéptico y liberal, experimenta la fascinación de ese racionalismo liberal que invadía muchos espíritus y también estaba entrando en la Iglesia de Inglaterra. De paso, habría que destacar cómo la visión de Newman sobre el liberalismo religioso coincide con la posición adoptada por el Papa Benedicto, quien probablemente estuvo influenciado por Newman. También para el Papa Benedicto, el relativismo, la dictadura del relativismo, como lo llama, representa una amenaza, porque cuando se abandona la verdad objetiva, el hombre ya no reconoce nada definitivo y como última medida se tiene a sí mismo y sus propios antojos. Y bueno, como esto va un poco para largo, entonces aquí vamos a hacerlo en dos partes esto. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.